Bueno, estamos ya con el doctor Andy Carrión para tratar de entender, a ver, un poco la estrategia del expresidente y también de los exministros, porque, escuchábamos más temprano al doctor Eduardo Pachas, que es el abogado del expresidente Pedro Castillo, y hubo un tema que si era virtual, si era presencial, y no sabemos si esto es parte de la defensa, doctor. Buenas noches, ante todo. Muy buenas noches, Omar. En efecto, lo que pudimos apreciar en la audiencia programada para el día de hoy por la mañana es de que uno de los abogados postuló, Pachas específicamente, que el expresidente Castillo pueda asistir a esta audiencia de manera presencial, lo cual fue rechazado por el juez de investigación preparatoria Checkley en atención a de que no se daban las condiciones para ello y de que hasta el día de hoy se han ido realizando las audiencias de manera virtual. Ya, pero esto no fue el motivo de la suspensión, necesariamente. No, este no fue el motivo, sino más bien el motivo de la suspensión fue la inmensa cantidad documental que obra en el pedido, el requerimiento de prisión preventiva y que fueron notificados desde el 1 de marzo, con lo cual hasta el día de hoy habría sido imposible tener la posibilidad de analizar minuciosamente cada uno de los documentos a efectos de que los abogados de los imputados puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Sin embargo, doctor, más allá de las dilaciones que haya, no va a ser hoy, va a ser el martes 7, entendemos, esta audiencia. El futuro del expresidente Pedro Castillo en cuanto a este nuevo pedido de prisión preventiva de 36 meses ya, su futuro parece ya estar escrito en función de lo que hemos visto y de los indicios que ha presentado hasta el momento el Ministerio Público. De hecho, se debe decir de que al día de hoy está purgando precisamente una prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Así es. Pero que esto está vinculado a los delitos de rebelión y conspiración a la rebelión. Lo que ha hecho ahora la fiscal de la Nación en atención a la autorización de la acusación por parte del Congreso es solicitar un nuevo requerimiento de prisión preventiva, pero ya vinculado a los delitos de colusión, organización criminal, así como también al delito de tráfico de influencias, que están vinculados a su vez a los hechos que enmarcarían a los casos del biodiesel, al caso del puente Tarata, así como también los casos vinculados al Ministerio de Vivienda. Se debe decir de que qué pasaría en el supuesto de que en efecto el juez ampare esta solicitud por parte de la Fiscalía e imponga el plazo de 36 meses de prisión preventiva. Pues aquí no es como la pena, ¿no?, en la que sí hay determinados criterios de sumatoria. Aquí, en cambio, el plazo de 18 meses quedaría subsumido ya dentro de los 36, con lo cual tendría necesariamente que cumplir únicamente los 36 meses de prisión preventiva. Y acá, porque siempre está rondando esta posibilidad, sobre todo de la defensa del expresidente Castillo, de acudir a cortes internacionales, de acudir a la Corte Interamericana. Se habla mucho de este juez argentino, Zaffaroni. ¿Es posible que acudan a instancias internacionales? Pero más allá del delito de rebelión, que es por lo que está en este momento con prisión preventiva, ¿por los delitos de corrupción? Esa es una pregunta muy interesante, Omar, porque como tú has señalado, tiene ya abogados de prestigio internacional. Eugenio Raúl Zaffaroni no solamente es un muy buen abogado, sino que aparte también fue un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de rebelión y conspiración a la rebelión, que es el caso por el cual ahora se encuentra preso preventivo por el plazo de 18 meses, es factible, como todo ciudadano peruano, que recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en atención al argumento de una supuesta persecución política, por ejemplo, y naturalmente los delitos están vinculados a ello. Pero ya el día de hoy, si es que el juez de investigación preparatoria impone la prisión preventiva, ya no por los delitos de rebelión ni conspiración, sino más bien por delitos de corrupción, léase colusión, tráfico de influencias u organización criminal, entonces quitaría ya un poco de sustento el hecho de la propia persecución política para reconducir más bien el análisis a delitos graves como de corrupción. Con lo cual, en rigor, no sería un perseguido político, sino más bien sería una persona que se le ha sometido a estos procedimientos en atención a la identificación de hechos graves vinculados a estos delitos. Y en el caso, doctor, de los exministros, de Juan Silva, hoy prófugo y según información del Ministerio Público, entiendo, se encontraría en Venezuela, y de Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, también involucrado en esto, que hay que decirlo, él sí desde un primer momento
se ha personado, ha respondido a la justicia, ha dado declaraciones, ha ido al Congreso de la República y esto hay que reconocerlo. No se ha corrido, no se ha fugado ni intentó fugarse y eso es importante. Esos detalles que yo estoy mencionando van a ser tomados en cuenta por el juez. Van a ser absolutamente determinantes, Omar, puesto que debemos de señalar de que estas audiencias son más bien momentos en los cuales se va a evaluar no necesaria ni únicamente si es que han cometido probablemente el delito o no, sino más bien si es que se configura algún determinado peligro de fuga o algún peligro de obstrucción a la justicia. Y aquí sí hay que diferenciar los tres casos. Distinto es el caso del expresidente Castillo, en el cual pues en flagrancia se le detuvo, además de que estaba dirigiéndose a la Embajada de México. También es distinto el caso de Juan Silva, que en los hechos no hay un peligro, sino que está fugado. Y el caso de Heiner Alvarado, en el cual, como tú acabas de señalar, sí se apersonó a todas las instancias, incluyendo el Congreso de la República, y creo que eso va a jugar de todas maneras a su favor, salvo la Fiscalía el día de la audiencia, que es el día martes, tenga alguna evidencia, por ejemplo, ya no vinculado al peligro de fuga, sino que quizás a la obstrucción a la justicia. Eso sí sería determinante para reevaluar su situación. Bueno, vamos a verlo, doctor. Analizamos el tema de Pedro Castillo, que parece su suerte está echada, y vamos a ver cómo se sigue investigando esta supuesta organización criminal o varias organizaciones criminales enquistadas en el aparato estatal. Y todo el mundo, o la gran mayoría de personas, aplaudió la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuando decidió continuar con las carpetas que abrió en su momento el fiscal Pablo Sánchez. Y fue la que presentó ante el Congreso de la República una acusación con 190 elementos de convicción, creó un equipo especial para investigar justamente la corrupción en el poder político. Y eso está muy bien para que no haya impunidad. Pero claro, la respuesta que hemos escuchado de ella en estos días genera mucha suspicacia porque ha reaccionado políticamente, pareciera, ante una investigación preliminar que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia en torno a los cambios que ya realizó en el equipo de los cuellos blancos del puerto. ¿Es proporcional su reacción? Yo diría que fue un exabrupto que dice mucho de las formas o talantes democráticos institucionales que se deben de resguardar. Porque recordemos que cuando se estaba siguiendo la investigación en contra del expresidente Pedro Castillo, que para mí fue una investigación impecable la que ella ha llevado adelante, ella todo el tiempo señaló, incluyendo en conferencias de prensa, que todos, incluyendo el expresidente Castillo, deben de someterse a las investigaciones de las instituciones democráticas peruanas. Pero parece que una vez que Castillo ya estuvo preso, eso se le olvidó, porque ella misma declaró públicamente en un mensaje a la Nación que para ella la investigación que se le había abierto ante la Junta Nacional de Justicia era nula, y no solo nula, sino arbitraria, llegando incluso a relacionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con una especie de coalición con el expresidente Castillo, y que este sería el producto final de todas las investigaciones que ella había seguido adelante, incluyendo los pedidos de prisión preventiva en contra del expresidente Castillo, lo cual desde mi punto de vista es grave, pero también se debe señalar que desde la lectura primigenia de este mensaje a la Nación al día de hoy ha ido morigerando también su discurso en atención a someterse, sí, utilizando las armas de la Constitución y las normas que están a su disposición para defenderse también ante la Junta Nacional de Justicia. Pero para entenderlo, ¿qué es lo que ha generado tanto nivel de sobrereacción de parte de la fiscal de la Nación? Es decir, entendemos que esta todavía es una investigación pero muy preliminar, ¿no? De hecho, esta es una investigación que en rigor tiene el término de preliminar. Y el propio comunicado de la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta también reaccionó ante este mensaje radical emitido por la actual fiscal de la Nación, ellos señalaron de que todavía se encuentran indagando preliminarmente si concurren o no algunos indicios que ameriten someterla a un procedimiento administrativo, con lo cual al día de hoy todavía en rigor no se encuentra procesada administrativamente por la Junta Nacional de Justicia. Y lo que correspondería, como todo funcionario público, sería en rigor someterse a esta investigación. Y parece ser que es un tema al cual ella le genera mucho escozor, porque hay que recordar en su momento qué ocurrió. Ella llega a la Fiscalía de la Nación y claro, todos estábamos concentrados con el tema Castillo, la investigación que se le había a un expresidente, era tremendo todo lo que había enfrente, pero en medio de eso también se empezaron a realizar ciertos cambios que generaban una serie de interrogantes, como los cambios en estos equipos que investigaban la corrupción de los cuellos blancos, que es la corrupción en el sistema de justicia que ocurrió en el 2019 y que reveló
y dele reporteros, no hay que olvidar eso. Al punto que un fiscal como Víctor Cubas, de amplia trayectoria, que era asesor de la alta dirección en la Fiscalía de la Nación, renuncia, y no solo renuncia, sino que manifiesta su preocupación por esos cambios. ¿Por qué es tan importante el caso de los cuellos blancos? Es muy importante porque tiene a funcionarios públicos de alto perfil como investigados en estos casos. Y no hay que olvidar que este caso, en rigor, es un caso muy sensible en atención a todo el nivel de participantes transversales que hubo en el aparato estatal. No solamente están vinculados jueces, fiscales, sino también abogados, entre otros tipos de funcionarios que tomaron en rigor este poder por asalto. Ahora bien, el cambio de funcionarios en sí no tendría que ser ningún problema. El problema surge cuando son más bien las cabezas de quienes dirigen estos equipos, puesto que siempre se tiene que empezar de cero, ¿no? O sea, una persona, un fiscal o una autoridad que ha venido conociendo durante algunos meses o años estos casos, pues tiene ya un criterio formado de cómo debe llevarse adelante la investigación. Pero poner o cambiar a estos funcionarios implica también que las investigaciones puedan ralentizarse o de alguna manera petardear la propia investigación. Claro, porque ella aduce, cuando hizo estos cambios, un tema de que eran muy lentos, que recién gracias a los cambios que han hecho han podido escuchar todos los audios, al día siguiente se produce un allanamiento coincidentemente. Entonces uno dice, ¿es tanto así? Es tanto así, se han producido 3 allanamientos, por ejemplo, ahora después del pronunciamiento de la propia Junta Nacional de Justicia, no solamente vinculado a los cuellos blancos, el caso de la Federación Peruana de Fútbol, así como también la exhibición documental en el Congreso de la República. Y el día de hoy también la presencia que tuvo la fiscal de la Nación en Puno para lanzar esta Fiscalía Superior especializada en la protección de derechos humanos, que en rigor responde quizás a una crítica que se le había realizado de que estaría debilitando este tipo de fiscalías, y ella ha sostenido que más bien los está fortaleciendo. Es decir, y con esto termino, parece más una actitud política, una respuesta política a la apertura de una investigación que una respuesta técnica, argumentativa. Y no sorprendería que en adelante también vamos a ver o apreciar más allanamientos y más casos que se van a lanzar públicamente. Bueno, son las formas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Andy.